En efecto, hoy es el último día. Hoy día se cierra la campaña por el no, al igual que la otra campaña en la ciudad de Cuenca. Y como usted lo dijo, se han hecho todos los esfuerzos focalizados, obviamente, en el cantón en donde vienen las 5 preguntas. Creo que ha sido una campaña con dos puntos evidentemente claros, uno con mucho dinero, con mucho poder, con mucha elaboración y producción de videos de altísima calidad, y otro por una línea técnica, por una línea en la cual el presidente del Colegio de Ingenieros Geólogos y de Minas de la SUAI ha hecho una explicación técnica, una explicación formal, con miras a educar y concienciar el por qué la minería puede coexistir con las actividades tanto ambientales y sociales con un buen manejo y con la tecnología existente. Pero qué curioso, se supone que el sí era promovido por las autoridades, quienes deben mantenerse en un esquema de campaña en donde los recursos provienen del Estado. ¿Cómo así es una campaña millonaria? ¿Quién está detrás de de quienes plantean el sí en la consulta antiminera? Para mí es muy claro y evidente que se ha convertido en una campaña estrictamente política. Ya lo dije en varias declaraciones anteriores, es, cuando yo digo que hay muchos recursos, es porque vemos en los temas de producción, por ejemplo, que a través de entidades o de empresas que manejan muy bien esos conceptos, se busca posicionar aquella dicotomía que no existe, en mi opinión, del oro, mineral, metal versus el agua. Entonces, hay muchos intereses de carácter político y es una lástima que un tema estrictamente económico, técnico, bien manejado ambiental y socialmente haya caído en ese plano, liderados por el alcalde. El alcalde del Cantón Cuenca y todos sus equipos han hecho grandes esfuerzos en promover, como es lógico, ellos fueron los que plantearon la consulta popular y obtuvieron el ok de la Corte Constitucional, y posicionar ese mensaje para mí engañoso, en el sentido de que la minería no es todo lo malo que le pintan. La minería de ninguna manera puede exclusivamente contaminar el entorno y hacer un daño social. Veamos qué pasa en los grandes países desarrollados en el sector minero, donde existe ese equilibrio, ese balance que buscamos en el tema socioeconómico ambiental para poder crecer, generar fuentes de empleo, generar oportunidades locales. Entonces, es lamentable ver lo que ha pasado. Creo que el próximo domingo los cuencanos tienen una gran responsabilidad. Eh, Hace un mes podríamos pensar que el sí era evidente. Yo creo que con las campañas realizadas de carácter técnico, informativo y casi puerta a puerta que ha lanzado el vocero que manejó esto por el no, veremos una pelea por el sí y por el no. El hecho de que el no se haya posicionado va a permitir que los cuencanos tomen una decisión más conscientes, más informados, más educados, y generalmente al haber esas condiciones, los resultados generan las expectativas del caso y no pensar que exclusivamente el tema del agua va a revolucionar la minería ilegal, porque lamentablemente, seamos realistas, si queremos tapar el sol con un dedo cuando decimos no a la minería a gran escala y a la minería a mediana escala en las 4 preguntas más la quinta para mediana escala, y la actividad galopante que llegará es aquella que siempre entra por la puerta de atrás, aquella que está fuera del marco de la ley. Y que el Cantón Cuenca ya tiene un claro y concreto ejemplo que es la muerte o la suspensión, como le decimos legalmente, del proyecto Río Blanco, en donde ya hay presencia de minería ilegal, aunque las autoridades que promueven el tema del sí insisten en que no hay. O sea, Pero la ese evidencia, será el resultado de una eventual victoria del sí en la consulta antiminera de Cuenca. La presencia cada vez más vigorosa de la minería ilegal en esa jurisdicción. de eso estoy absolutamente seguro, y no solo yo, cualquiera que conoce el sector minero, que haya participado y trabajado en él, está consciente de ese cáncer, de esa amenaza permanente. Entonces, si el efecto era
entre comillas, cuidar las zonas de recarga hídrica, el resultado, en un caso de que el sí se dé, va a ser contraproducente. Nadie en el sector informal, entre comillas informal, muy bien estructurado, muy bien constituido para hacer la minería ilegal, va a cuidar el entorno. Nadie va a cuidar el tema social. Basta ver el problema y conflicto social que existe alrededor del proyecto Río Blanco. Vamos 2 años y medio en donde la autoridad vigente, la autoridad permanente en temas mineros, ni la policía puede ingresar. Y curiosamente se dice que delegados de la alcaldía han llegado o delegados del municipio pueden llegar fácilmente y constatar que no hay actividad minera eh, ilegal alguna, cosa que me sorprendió en unas declaraciones que escuché hace pocos días. Entonces, es ese tema de la ilegalidad, para mí, una de las graves consecuencias en caso de que se dé este tema por el sí. La Pero también eventual victoria del sí no va a traer una especie de dominó, ingeniero Benalcázar, en todo el país. Ya se está hablando de una especie de consulta antiminera en la provincia de Bolívar, donde hay yacimientos y hay trabajo de algunas empresas. ¿Cree usted que de aquí va a existir pues una pandemia de consultas populares? esa es una consecuencia lógica, ya la discutimos en la última entrevista con usted, Edgar, es evidente. Inclusive el propio autor de esta consulta, el alcalde de Cuenca, ha sido totalmente explícito en decir que están ahí para poder apoyar cualquier otra iniciativa por el libre derecho a la consulta que tienen los pueblos. Ese efecto dominó puede ser absolutamente negativo para el crecimiento de una industria que ha probado en los últimos años ser parte de ese pilar económico que el país requiere y más aún en esta situación de pospandemia. Y no solo será Bolívar, vendrá probablemente algo en los cantones de la provincia de Imbabura y vendrá algo en algunos cantones de la provincia de Loja, en donde estos movimientos antimineros están muy bien estructurados, están muy bien financiados para moverse en la llamada educación pro cuidado del ambiente y del agua. Esa no es una muerte de la actividad tan promisoria que se planteó hasta el año 2020. A pesar de la pandemia, el Banco Central dice que este fue el cuarto rubro de exportación del país. Yo no creo que sea una muerte anunciada, yo creo que es una advertencia para que los sectores estructurados del sector minero puedan aunar esfuerzos, unificar criterios. Es agradable ver en las últimas semanas también que ciertos gremios han reaccionado en apoyo y en defensa de sus intereses por el sector minero en cuanto al empleo, en cuanto a la generación de oportunidades de trabajo y demás. Si no hubiese una cohesión, si no hubiese una unión de esos gremios a lo largo de todo el país, comparto con usted que se puede ver amenazado el rubro que ha probado ser clave y cada vez se posiciona mejor. En medio de pandemia, 1.014 millones de exportación provinieron del sector minero en el 2020. 1.014 millones, no es pelo de cochino, de los cuales la pequeña minería contribuye con una tercera parte de eso y los otros 2 tercios vienen de las dos minas a gran escala, en donde los proyectos desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social, como siempre, tendrán sus bemoles, pero han logrado constituirse, consolidarse y moverse en el país. 6 de la mañana con 42 minutos. Dialogamos en Impacto Informativo con el ex viceministro de Minas, ingeniero Fernando Benalcázar. ¿Qué ha escuchado usted de las casas matrices de estas empresas que trabajan en el Ecuador, de estos países que están invirtiendo actualmente en minería en el país? Hablemos de Australia, Canadá, los Estados Unidos. Hay preocupación indiscutible, una expectativa general, no solo por la consulta, sino por las elecciones. Usted ha podido escuchar a todos los candidatos del posicionamiento que tienen variado, tan variado en cuanto al desarrollo y crecimiento del sector minero. En muchos coincidimos, en muchos vemos que hay lo que es lógico, hacer con la tecnología del siglo XXI, como uno de los candidatos habla, una buena actividad minera respetando el entorno, respetando el ambiente, lo cual es lógico, es lo que promulgamos en la minería en gran escala, es lo que promulgamos en la minería a mediana escala, es lo que se hace cuando se tiene parámetros, controles y está dentro del marco legal. Las expectativas son muy grandes, a ver qué sucede el próximo domingo como país, como sector, y definitivamente
no ha parado el desarrollo y el crecimiento de actividades que han continuado en el área exploratoria y las actividades de producción a gran escala de las dos minas vigentes en el país tampoco ha parado. Lo cual es un indicador claro que estamos en una transición política. Reitero mis palabras, la consulta de Cuenca es más una jugada política de reposicionamiento de un alcalde que en su momento necesitaba y que por el próximo periodo de 2 años que aún tiene continuará. Y pese a que la Corte Constitucional es muy clara en decir que cualquier resultado de esta consulta popular será a futuro, creo yo que será manipulado y que será manejado para beneficio político de oposición a la expansión de la actividad en cuanto a explotación y desarrollo en el Cantón Cuenca. Y específicamente hay uno de los proyectos que convertiríase en mina proyectada hacia el 2023, que creo que va a haber un camino lleno de baches y de huecos en los próximos años y meses si es que ganase sí, pese, insisto, a que se supone que es a futuro, políticamente será manipulado. Muy bien, la decisión está en manos de los cuencanos. Esperemos que prime el sentido común. Gracias, ingeniero Benalcázar, por estas precisiones, por estas aseveraciones de cara a la consulta popular antiminera en el Cantón Cuenca a celebrarse el próximo domingo. Gracias por su tiempo. Muy amable, Edgar, siempre las órdenes.